Querido Waldo, bienvenido. Gracias por la invitación. Para comenzar, cuéntenos sobre sus orígenes y sobre su inicio de su vida en el arte. Mira, en realidad yo comencé más cercano al mundo de la música. Mi abuela en la ciudad de Ovalle tenía una academia de música donde se enseñaban todos los instrumentos y yo comencé a estudiar piano con ella. Sin embargo, posteriormente me tuve que ir a estudiar primero a Coquimbo, al Instituto Comercial, donde fui un fracaso, y luego al Liceo de Hombres de La Serena, donde estuve 2 años internos, ¿no? Entonces, allí no conté con el piano, por lo tanto, me refugié en el mundo de la lectura y comencé a dibujar. Y ya cuando vuelvo a mi pueblo, Valle, después de 3 años, ya estoy dibujando, estoy comenzando a dibujar. Y mi sueño era ser dibujante de cómic, dibujante de historieta. ¿Qué edad tenía? Yo debo haber tenido unos 17, 18 años. Y yo le escribí a René Ríos Bettiger, Pepo, le escribí de que quería estudiar, ser dibujante de cómics. Y él me dijo, Waldo, no hagas por ningún motivo practique estos cursos por correspondencia. Vente a estudiar a Santiago a Bellas Artes, porque yo estudié en Bellas Artes. Y me fui a Bellas Artes el año 52, pero ya no me interesaba el cómics. Lo que me interesaba era el mundo de la pintura. Yo ya estaba pintando. ¿Y su familia cómo veía eso? Mira, al comienzo no lo miraba muy bien, pero tuve la suerte de recibir la visita el año 51 de Camilo Mori, que acababa de recibir el Premio Nacional de Arte. Y él pasa por mi casa, ve mis cosas y me dice, Waldo, ándame a ver en julio a Santiago y llévame tus cosas nuevas. Viajé en julio, las vio y me felicitó e incluso me dijo, Waldo, ¿para qué vas a estudiar en Bellas Artes cuando ya pintas? Imagínate lo que me decía. Entonces, de todas maneras yo le llevé la contra, es decir, yo ingresé a Bellas Artes porque quería tomar contacto con la gente de mi generación. Además que me imponía mucho respeto la condición de los antiguos maestros, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo de estudio en Bellas Artes? Mira, primero quiero contarte que en el mes de febrero estuvo Camilo Mori, del año 51, y por ahí, por el mes de agosto, pasó Andrés Sabela en el vagón cultural de la Universidad de Chile, que era un vagón con una muestra itinerante de arte moderno, de pintura moderna chilena. Y a él le contaron en Ovalle, hay un cabro medio loco que pinta. Entonces fue a ver mis obras. Yeah. Y en la charla que dio en el Liceo de Hombres, habló de los grandes maestros de la pintura chilena moderna y me incluyó a mí. Así que ese fue el gran espaldarazo. El rector me criticaba, mis profesores me criticaban, porque yo abandoné quinto medio para dedicarme nada más que a pintar. Nada más que a pintar. Y así lo hice, pero ya con el espaldarazo de Camilo primero y de Andrés Sabela después, ya ahí... Las circunstancias de su vida fueron dadas para que se Claro, exacto. Imagínate, pero esa visita de Andrés fue providencial, porque Andrés se encontró en Santiago con Camilo Mori y le dijo, voy viajando con el vagón itinerante a Ovalle, al Norte Chico. Oye, pasa a ver a Waldo Valenzuela, en fin. Y ahí llegó a mi casa y yo estaba pintando en el corredor de la casa y mi padre se asoma y me dice, Waldo, te busca un señor. Y salgo y era nada menos que Andrés Sabela.
Y Norte Grande se estaba exhibiendo en las vitrinas de la librería de mi padre, porque yo nací en una librería. Así que estaba en contacto con la literatura a muy corta edad. Tenía una cuna artística ya. Claro, exacto. Bueno, y para plasmar su historia artística, ¿Cómo nace en usted? ¿Cómo es la génesis de lograr plasmar la historia del arte de la región? Claro, mira, lo que de esta región dices tú, porque quiero contarte así a grandes rasgos. En Ovalle comienzo a hacer una pintura de creación pura, que fue lo que le gustó a Camilo Mori y le gustó a Andrés Sabela. Por ejemplo, yo pintaba cuadros casi abstractos con 3 soles: el sol azul de la mañana, el sol amarillo del mediodía y el sol rojo del atardecer. Y Andrés hizo una interpretación, dijo: aquí está la simbología de la Trinidad. Y yo en esa época me las daba de ateo, entonces no veía qué relación había entre mis 3 soles y la Trinidad. O sea, Andrés Sabela, aparte de influenciarlo a desarrollarse en el área artística, también hizo nacer su... Claro, yo creo que de alguna manera descubrió una dimensión cristiana, de la cual yo no tenía conciencia. Si Víctor Caravaggio, el crítico de arte, que vio mi pintura de aquellos años, cuando exhibí por primera vez el año 52 en Santiago, dijo: una raíz del arte de Aguita ha renacido en Waldo Valenzuela. Me pareció curioso, llamativo, pero no le di ninguna importancia. ¿Y usted percibía lo de Aguita en su obra? No lo percibía, pero hoy día sí. Hoy día sí que me doy cuenta de que tenía razón, porque tal como yo lo he contado de muchos modos y maneras, no sé si es por el mestizaje, el arte prehispánico lo siento con mucha intensidad, lo siento como algo mío. Pero en ese momento fue intuitivo. Claro, totalmente intuitivo, y de lo cual yo no tuve conciencia. O sea, yo lo hacía nomás. Pero después vino la influencia del realismo socialista, del realismo de denuncia política, después vino el naturalismo, pasé por muchas etapas, luego una etapa después de mi conversión de pintura religiosa, que fue un fracaso al comienzo, y hasta que me di cuenta de que lo mío era el mundo latinoamericano, el mundo antiguo y moderno, pero la realidad latinoamericana. Y en su desarrollo artístico influyeron, como veo, Camilo Mori, Andrés Sabela, el cristianismo y lo Eso de Aguita, fue, hasta el momento. Claro, la conversión se produce el año 55, pero yo había entrado el 52 a Bellas Artes. Estaba en Bellas Artes. Claro. Y al 5.º año usted se dedica a la pintura, totalmente. ¿Cuándo? Al 5.º año en Bellas Artes usted ya se dedica. No, yo me dedico a la pintura el año 51, ya en Ovalle. Después ingreso a estudiar a Bellas Artes, pero yo la determinación la tomé el año 51, cuando me retiro del liceo para dedicarme nada más que a pintar. ¿Ven? Que después tuve que dar exámenes de madurez para terminar mi educación media. Estudiaba en un técnico usted. ¿Ah? Era un colegio técnico, comercial. Yo cuando fui a Coquimbo, fui a estudiar al Instituto Comercial de Coquimbo, que mi padre quería que fuera contador. Y después de ahí, después del fracaso de esa experiencia, a La Serena, al Liceo de Hombres de La Serena, donde ya entré en el área humanista y me volqué al mundo de la literatura y del dibujo. ¿Y cómo llega a Antofagasta?
Yo llego a Antofagasta, creo que te voy a contarte algo que lo he contado muy poco, muy poco. Pero yo había tomado la determinación que en el mes de abril, cuando yo volviera a Santiago, iba a tomar contacto con la congregación benedictina y me iba a hacer monje benedictino, dedicado a la pintura también, porque Fray Pedro Subercaseaux era pintor y había toda una tradición de pintura en los benedictinos. Pero en el mes de marzo yo viajo al interior de Ovalle, viajo al río Hurtado a pintar, porque yo había escogido trabajar con el Chile profundo. Por ejemplo, mi familia pasaba el verano en Tongoy, que estaba de moda. En ese tiempo era el balneario de los ballinos, pero yo parto en el mes de... yo parto al río Hurtado dentro de la línea de trabajar con el Chile profundo, el Chile oculto, el Chile de los campesinos, de los valles transversales, de las aldeitas. Yo ahí me voy a pintar al río Hurtado, al pueblo Hurtado, y ahí conozco a mi actual esposa, con la cual voy a cumplir 60 años de casado este año. Entonces ahí se terminó el monje benedictino. La vocación de monje benedictino llegó hasta el año 60. Hasta que Hulda irrumpe en su vida. Claro, y cuando llego de vuelta a Ovalle, me encuentro con un telegrama del segundo rector de la Universidad del Norte, del padre Francisco Usuel. Y me dice: Waldo, vente a Antofagasta, te necesito como profesor de Bellas Artes. Partí para allá y al bajarme en Cerro Moreno del avión me dice: Waldo, en realidad yo te necesito como director de la Academia de Bellas Artes. Y me hice cargo de la Academia de Bellas Artes. El primer año yo era profesor, ayudante, hacía de todo. Y al año siguiente, un alumno mío, Ronald Clune, fue mi ayudante. Y al año siguiente contraté a Osvaldo Thier, el primer profesor. Duró un año. Al año siguiente me traje a Iván Lambert y a través de Lambert fui trayendo escultores, grabadores, litógrafos y profesores de historia del arte hasta conformar todo un equipo con un currículum de nivel universitario para la Academia de Bellas Artes. Ese grupo de gente, ¿cuál es el que se asientan un precedente? ¿Cuál es el piso que entregan a la región para crear arte? En primer lugar, fíjate, tanto la Escuela de Arte de la Norte, que nace con la universidad el año 56-57, como la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, sede Antofagasta, que se crea el año 64, recién, veníamos todos de Bellas Artes de la Chile, de Bellas Artes de la Católica, de Bellas Artes de Concepción, ¿no? Y al comienzo como que estábamos medio un poco enfrentados. ¿Por qué? Porque la comunidad antofagastina lo que esperaba era la fundación de una universidad laica. Y resulta que fueron los curas los primeros en echar las bases de una universidad, lo cual a mucha gente no le gustó, especialmente a la masonería de la época. Sin embargo, después, y yo diría al poco tiempo, éramos tremendamente amigos, tanto los de la Chile como los... porque nos fueron uniendo los mismos ideales sociales, políticos, artísticos. E incluso la iglesia ya se había arreglado con la masonería y se soportaban mutuamente.